Hola, bienvenida, bienvenidos. Llegaron a un lugar para aprender, para crecer, para ser creativos, inventar, innovar y darle amor a sus seres queridos con vuestras manos, con algo de herencia que dejaron nuestras queridas abuelas, nuestras tías, nuestras madrinas. En algún rinconcito de la familia, en la casa, debe haber un ganchillo, una aguja, cualquiera de ellas. Deben haber libros, cuadernos, anotaciones, patrones, un montón de cosas. Y esos son tesoros a la hora de tejer y a la hora de aprender. Ya que están acá, están queriendo aprender y les digo que del 100% que sería la clase para aprender a tejer al crochet, ya tienen el 50% a su favor. ¿Por qué? Porque les gusta, porque ven que la moda está presente, con vigencia, a pesar de que es vintage, es retro, es antiguo, pero sin embargo, en todas las tiendas del mundo existen las prendas aún en pasarelas de moda, las prendas tejidas al crochet, ya sea para el hogar, la vestimenta, las mascotas o para los bebés. Y para decoración, ni que hablar, todo lo que podemos hacer con respecto al crochet, de todo, de todo. Y el otro 50% es aprendizaje y práctica. Solamente eso. Que ya les guste, se llevaron la mitad del curso a su favor. En el mercado ustedes van a encontrar diferentes tipos de ganchillo para comprar. Yo les recomiendo que tengan el número 2, el 3 y el 4, que son los que van a tejer de ahora en más muchísimas cosas si se quedan al lado mío. Después podrán ir comprando agujas más pequeñas. Por ejemplo, esta aguja es de 1,75, esta es de 2,50 milímetros y también hay agujas de 1,25 milímetros, que es para tejer carpetas, mantelería en general y para tejer puntillas. Pueden hacer de todo con ellas. En mi página encontrarán una sección donde les dejo la lista de materiales que deberían de tener para empezar a trabajar al crochet. No tienen que comprar mucho, tienen que comprar de a poco, pero primero pregunten, investiguen en la familia. Siempre hay alguien que tejió y siempre guardaron ese tesoro. La revista sirve, el patrón sirve, el ganchillo, aunque esté herrumbrado, también sirve. Hay técnicas fabulosas en internet o me preguntan y les ayudo a sacarle el herrumbre a los ganchillos para empezar a tejer. Hasta el costurero de la nona, de la abuelita querida, consíganlo para tener para tejer. Hoy les voy a enseñar a trabajar con una lana cualquiera, en este caso de 2 milímetros, 2 milímetros y medio, y yo voy a utilizar un ganchillo de 3 milímetros porque es acorde a esta lana, ¿sí? Es acorde. Si yo utilizara un ganchillo más fino, ya no me queda bien. A la hora de tejer se enganchan en las hebras que tenemos aquí, ¿ven? Esas hebras ahí se engancha porque no es compatible. Entonces, a la hora de comprar un ovillo, X marca, yo no doy marca porque estamos en un medio masivo y yo lo pago en el mismo número que ustedes pagan en un comercio. En las etiquetas les dice el material y les dice el tipo de aguja que lleva. Acá dice 1,25 milímetros. Y así todas las etiquetas de lo que ustedes vayan a comprar en el mercado de su zona, que son las mercerías por lo general. Vamos a aprender a hacer lo que sería el nudo deslizado o como yo le llamo la cadena de seguro, que es para trabar el tejido, para trabar la cadena inicial, para que el tejido no se desarme y no se desbarate todo. Es muy fácil esta clase. Este curso consta de 8 clases y quizás en futuro hayan algunas más, pero con estos puntos básicos que yo les voy a enseñar, ustedes van a poder hacer un abanico maravilloso en lo que es la técnica del crochet. Después lo demás es pura inventiva y puro patrón y pura cosa linda que hay por todos lados y que juntos y juntas vamos a tejer y vamos a aprender a hacer un montón de cosas maravillosas. Lo que vamos a hacer es, primero y principal, les enseño cómo tomar el ganchillo.
El ganchillo lo toman de la mejor manera que les quede a ustedes en las manos. Hay personas que dicen de una manera, de otra manera, de acá, de allá. Todos agarramos nuestras cosas de una manera diferente, por eso somos seres humanos individuales, ¿sí? Entonces, es como el cubierto, como lo tomemos, o como agarramos el lápiz de escribir o la virome, como ustedes quieran agarrarlo. Yo tengo por costumbre de agarrarlo así, siempre que la orejita esta que tenemos acá quede mirando hacia nosotros. Eso es lo más importante. ¿Ven cómo lo tengo con 3 dedos? Nada más que eso. Entonces yo ahora vengo a mi lana, ¿sí? Y lo único que hago es envolverme acá, mis 2 dedos, y lo retuerzo. Vamos de nuevo. Lo pongo acá. Levanto el ganchillo, siempre la orejita, esta abertura que tengo acá, lo retuerzo, levanto un poquito la lazadita, la hebra, y lo paso. Y ahí anudé. Eso es un nudo deslizado. A partir de esto podemos empezar a tejer lo que serían cadenas de inicio para empezar una labor cualquiera. Y comenzamos. Una cadena, cargamos el ganchillo con lazada y nos metemos por adentro del eslabón. Es como una trencita. Cargamos el ganchillo con la lazada y la traemos hacia el agujerito. Estiramos un poquito. Siempre recuerden de tejer lo más flojo posible, porque como están iniciando tienen que ver dónde se ponen, no tan apretado. De a poquito se va aprendiendo. Entonces cargamos el ganchillo con la lazada y lo traemos hacia el agujerito y estiramos un poquito. Y vamos de nuevo. Y esto que estamos haciendo es la cadena inicial, que tiene un número X de puntos que puede llegar a decir un patrón que tenga un gráfico o un patrón que tenga una realización en texto, que por ejemplo dice montar 115 cadenas de inicio, o un patrón que tiene 115 cadenitas dibujadas y el número que expresa que son 115. Y así vamos a ir trabajando la cadena de inicio. Como ven, es una manera muy fácil de tejer. Practiquen muchísimo, hagan cantidad de cadenitas y nos vemos en la segunda clase para comenzar a tejer el punto bajo.